en donde han conseguido que pase del legado del miserable Fujimori al legado de una ya miserable Keiko Fujimori. Porque tú no puedes negar, pues, Humberto, de que Keiko es diferente a su padre. Podrá ser diferente, será mujer, el padre era hombre, pero más allá de hablar de ADN o de cosas científicas o religiosas, aquí hay algo en concreto. Una mujer como Keiko Fujimori, que nunca se ha disculpado, que nunca ha tenido ese orgullo, esa ética. Tensa discusión entre Humberto Abanto y Raúl Noblecilla dejó varios momentos que ya están dando de qué hablar, pero en medio de toda la entrevista hubo uno en particular que vamos a destacar en este video, ya que la entrevista comenzó con Raúl Noblecilla, ya que como siempre empezó lanzando una dura crítica al fujimorismo. Yo no veo, hoy tenemos que soportar a Marta Chávez, hoy tenemos que ver a Luz Salgado, hoy tenemos que ver a los dinosaurios que estuvieron de geisha. Tenemos que soportar pero que estuvieron de geisha. Esa es la democracia. Ya que desde el inicio sostuvo que el movimiento no ha cambiado con el paso de los años y cuestionó la legitimidad del actual escenario político, atribuyendo a Keiko Fujimori una influencia determinante en las reformas impulsadas por el Congreso. Netamente democrático, creo yo que esas irregularidades son la muestra de lo que Keiko hizo siempre. Ya que durante varios minutos, Noblecilla afirmó que el fujimorismo mantiene las mismas prácticas supuestamente de hace décadas anteriores y vinculó a Keiko Fujimori con decisiones políticas. Sí, amigos, que según en su opinión han llegado a afectar al país. E incluso llegó a señalar que el partido fue diseñado para preservar determinados intereses políticos. Cameralidad, esto de tener un Senado que es un cesarismo total, fue hecho a traje de medida para Keiko Fujimori. Sin embargo, el doctor Humberto Abanto le respondió tajantemente pidiendo dejar de lado las descalificaciones para concentrarse en los hechos. Raúl es así, él es combativo, ¿no? Pues pero vamos poniendo orden. Abanto recordó que la legitimidad de una autoridad no depende de simpatías personales ni de posiciones ideológicas, sino de que haya sido elegida conforme a las reglas establecidas por la Constitución. La legitimidad no depende en una sociedad democrática de que a mí me caiga bien alguien, me caiga mal, o que yo comparta o no comparta su visión del mundo. La legitimidad depende de que las personas sean elegidas en un sistema democrático de acuerdo con las reglas marcadas en la Constitución Nacional. Ya que en ese sentido sostuvo que Keiko Fujimori fue elegida dentro del marco legal vigente y cuestionó que algunos sectores aceptan los resultados electorales únicamente cuando les son favorables. Y ese caso ya vimos con Roberto Sánchez, ¿no? La señora Fujimori ha sido elegida bajo las reglas de la Constitución. Ahora que hay una especie de contagio del virus del fraude, porque yo escuché a Roberto Sánchez exigirle a Keiko Fujimori aceptar los resultados de la segunda vuelta. El abogado también respondió a los cuestionamientos sobre la reforma bicameral, ya que explicó que esa modificación constitucional no fue aprobada por una sola bancada, sino que obtuvo el respaldo de una amplia mayoría parlamentaria, incluyendo votos de distintos sectores políticos. Con ello buscó desmontar la idea de que se trató de una reforma hecha exclusivamente para beneficiar supuestamente solo al fujimorismo. Esa reforma se ha hecho con más de 87 votos. Yo comenzaría por hacer la evaluación de cuántos partidos de izquierda votaron por la existencia del Senado. Ya que uno de los momentos que también fue muy llamativo en todo este video llegó cuando Humberto Abanto cuestionó la costumbre de siempre responsabilizar a los hijos por las acciones de sus padres. La señora Fujimori, como nadie, como ninguna persona, puede ser imputada de las responsabilidades de su padre. Ese dicho bíblico de que los hijos pagarán por los padres, esas cosas no funcionan. Ya que Noblecilla no sabía qué hablar y tuvo que meter a Alberto Fujimori y tener que poner a Keiko Fujimori, y Abanto le dijo: un momentito, acá te voy a explicar, como que le jaló de las orejas para que él pueda entender, cosa que no captaba. Yo escucho también mucha gente de la izquierda, el ADN autoritario ahora son especialistas en el genoma humano y ¿no? O sea, no, el ADN, y ellos han logrado encontrar el ADN autoritario, nadie ha podido encontrarlo hasta ahora en la ciencia. O sea, son frases
En ese momento explicó que ninguna persona puede ser juzgada por los actos cometidos por otro familiar y que la responsabilidad debe ser siempre individual. Además, criticó el uso de expresiones como ADN autoritario, señalando que son frases efectistas que pueden sonar llamativas, pero que no sustituyen un debate basado en argumentos. Más adelante, el abogado llevó la conversación hacia la crisis política de diciembre del año 2022, ya que recordó que Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso y gobernar por decreto, calificando ese episodio como un golpe de Estado frustrado. Bueno, eso todos lo sabemos. Y intenta dar un golpe de Estado a las 11:45 de la mañana y termina como termina, porque después se habla de secuestros. No hay ningún secuestro. No hay ningún secuestro. ¿Cuál ha sido el secuestro? Ya que según Abanto, Castillo fue detenido cuando intentaba abandonar la zona tras el fracaso de esa decisión y rechazó la versión de que hubiera existido un secuestro, ya que Noblecilla en toda la entrevista en ese momento de ese extracto dijo que no, que el presidente Pedro Castillo había sido secuestrado. Fíjense, hasta incluso creo que mencionó acerca de que eso fue algo armado entre Dina Boluarte con Keiko Fujimori. ¿Cuál ha sido el secuestro? Eso fue detenido a la luz del sol en la avenida Garcilaso de la Vega, mientras trataba de huir después de haber fracasado al tratar de dar un golpe de Estado. Eso es lo que ocurrió. Ese es el pensamiento fascista, ¿no? Ese es el pensamiento fascista que tengo que reconocer en Abanto. Sí, por supuesto. ¿El fascismo qué cosa es? Hoy el fascismo son aquellos que defienden los grupos de poder a través de partidos políticos. Y lejos de aceptar esos argumentos, Raúl Noblecilla respondió insistiendo en que existe una consolidación de un proyecto político que, según su opinión, porque todos podemos tener una opinión, beneficia a determinados grupos de poder. Pero el instante de mayor tensión llegó cuando Noblecilla utilizó un calificativo contra Keiko Fujimori. Que pase del legado del miserable Fujimori al legado de una ya miserable Keiko Fujimori. Porque tú no puedes negar, pues, Humberto, de que Keiko es diferente a su padre. Podrá ser diferente, será mujer, el padre era hombre. Pero más allá de hablar de ADN o de cosas científicas o religiosas, aquí hay algo en concreto. Una mujer como Keiko Fujimori, que nunca se ha disculpado, que nunca ha tenido ese orgullo, esa ética de pedir disculpas por los graves errores y horrores que cometió la bancada fujimorista, no en este último periodo con Pedro Castillo, sino que hizo que en un país en 10 años tuviésemos casi 8 presidentes en un periodo que abarcaba. Y mi pregunta es, si hubiera ganado la presidencia uno de una mujer de izquierda, ¿utilizaría ese calificativo? Ahí les dejo a sus criterios. ¿A qué te refieres cuando llamas a Keiko miserable? Porque es una persona que tiene miseria moral, miseria ética. En eso no me puedes negar. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué te pareció la respuesta del doctor Humberto Abanto frente a los cuestionamientos de Raúl Noblecilla, que se notaba que ya no sabía qué más decir?